Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de esa promoción municipalista 74. Compañeros, compañeras, profesores, profesoras, docentes de la institución Colegio San José de la ciudad de Cúcuta, Colombia. A mis alumnos del colegio, a mis exalumnos del colegio, a mis alumnos de la escuela dominical cristiana, a mis hermanos en Cristo, mis hermanos de la fe, amigos pastores, a mi familia de carne y sangre, mi esposa, hijos, nietos, nueras, hermanos, sobrinos, primos, vecinos, conocidos, todos reciban un cordial y muy respetuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Por supuesto que usted sabe quién soy yo. Obvio, el profe Ramón. Estoy aquí nuevamente porque el Señor coloca en mí ese deseo, ese anhelo, esas ganas, esa pasión, ese fervor de llevar un mensaje de esa palabra de Dios viva y eficaz a toda aquella persona que bien tenga recibirlo. Gloria a Dios, y el que ignore, pues gloria a Dios también. Estamos cumpliendo la misión para el cual hemos sido llamados, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Lo hacemos a través de estos medios y en la manera que también se nos presente. Amén. Hoy quiero traerles una palabra que nos confronta, que confronta a la persona con el sistema religioso. Amén. Llámese sacerdote, cura, obispo, llámese pastor. El sistema religioso coloca talanqueras, limitaciones. El sistema religioso detiene el crecimiento de la oveja, es decir, es una carga. Amén. Por eso el Señor me permite y nos permite a todos los que Él usa llevar esa palabra de consuelo, de edificación, de perdón, de amor y de misericordia, para que esa palabra actúe como un bálsamo, un refrescante a la vida de la persona, a la vida del creyente. Amén. Quiero apoyarme allí en una palabra, en un versículo muy conocido por el pueblo de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos, para que la luz del Evangelio no resplandezca. Amén. De la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí oímos y pronunciamos 2 veces la palabra Dios. Pero cuando usted lee ese versículo, observa que Dios está con D minúscula y luego Dios está con D mayúscula. Por lo tanto, son diferentes. Una cosa es que se pronuncie igual y otra cosa es que se oiga igual, pero son diferentes. Amén. Allí nos habla de el Dios de este siglo que cegó el entendimiento a los incrédulos. Y luego dice que Cristo es la imagen de Dios al final. La pregunta es, así con mucho respeto, ¿usted cree en Dios? Entonces, por supuesto que usted me hace una contrapregunta. ¿De cuál Dios me está hablando? Efectivamente, ¿de cuál Dios le estoy preguntando?
del Dios todopoderoso, majestuoso, soberano, del Dios de amor, de misericordia, de perdón, o el Dios que está ahí, el que cegó el entendimiento. Amén. Entonces la persona simplemente se limita a decir yo creo en Dios sin haber entendido de cuál Dios hacemos referencia. Repito, se oye igual y se pronuncia igual, pero son totalmente diferentes. Dios con D mayúscula es el Dios de santidad. Santo, 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 el Dios de poder, el Dios de manifestación, el Dios de amor, el Dios de gloria. Todos los atributos que nos trae la palabra de Dios. Amén. A ese Dios me quiero referir. Entonces, en gracia de discusión, vamos a aceptar que usted cree en Dios todopoderoso, soberano, eterno, el Dios de santidad. De una vez, entonces, nos damos cuenta que ese Dios es único. Amén. El Dios de santidad. Porque lo afirma la palabra de Dios. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, de mayúscula, obvio, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. Por allá, en Hechos 4:12, dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo. O sea, un solo Dios. Por lo tanto, la palabra nos está contradiciendo. Amén. Ahora es la pregunta. ¿Usted cree en Dios o le cree a Dios? Si usted le cree a Dios, el Dios de mayúscula, el Dios de santidad, entonces la palabra nos lleva a Santiago 2:19. Y dice, tú que dices que Dios es uno, Dios mayúscula, bien haces, pero los demonios también creen y tiemblan. La palabra allí, repito, nos confronta y me dice que los demonios también creen. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los demonios que creen y la gente del común que también cree? Los demonios creen en Dios porque fueron hechuras de Él. Y la gente creyente dice simplemente yo creo en Dios. Para marcar diferencias con esos demonios que también creen en Dios, entonces tenemos que dar un siguiente paso. Amén. Entonces, nosotros creemos porque hemos oído la palabra de Dios. No es que hayamos escuchado, es que hemos oído, porque oír y escuchar es diferencia, abismal. Entonces Romanos 10:17 nos afirma que la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, nosotros creemos cuando hemos leído y hemos oído esa palabra viva y eficaz. Amén. Si hemos oído, entonces es porque ya creemos en esa palabra. Y si hemos creído es porque hemos oído esa palabra. El siguiente paso, después de oír y de creer, entonces debe ser recibir a mi Señor como nuestro único y suficiente Salvador y Redentor. En Juan 1:12 lo afirma. Y a todos los que le recibieron y creen les dio la potestad de ser hijos de Dios. Tenemos que irlo a recibir. Entonces los pasos son oír, creer y recibir. Cuando le recibimos nos cambian de estatus. Pasamos de criaturas de Dios a ser hijos de Dios.
Y si somos hijos de Dios, tenemos herencias. Somos herederos y coherederos con Cristo, mi amado Salvador. Tenemos privilegios, tenemos bendiciones, tenemos promesas. Amén. Entonces, cobertura espiritual tenemos. Esa es la garantía. Entonces, mire el caminar cristiano: oír, creer, recibir. Amén. Cuando le recibimos, entonces pasamos a ser hijos de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Amén. Después de recibirle, entonces tenemos que buscarle. Entonces, le buscamos cuando creemos. Por ejemplo, a una persona que creemos que nos va a hacer un favor, vamos y le buscamos. Así pasa igual. Entonces hemos oído, hemos creído, le hemos recibido, ahora le buscamos. ¿Cómo le buscamos? Según la palabra de Dios, como dice Juan 4:23, el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Con las mismas palabras de mi Señor Jesucristo, que son espíritu y son vida. Amén. Juan 4:23, repito, y Juan 6:63. Humillándonos al Señor, Dios nuestro Padre. Amén. En 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es humillarnos. Ese es el caminar en Cristo. Entonces, oír, creer, recibirle, buscarle y seguirle. Mateo 16:24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, cada uno, en grupo de a uno, cada uno tome su cruz y sígueme. Amén. Mire el proceso. Hay que seguir las pisadas del Maestro. Seguir al Maestro es ir lo que dice la palabra del Señor. Y si le seguimos, entonces llegamos a conocerle según esta palabra de Dios. Entonces Juan 8:32 me dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hay que conocer, hay que escudriñar esta palabra. Dice el profeta menor Oseas, el capítulo 4, versículo 6: mi pueblo pereció, fracasó, se estancó por falta de conocimiento. Y por allá en Primera de Pedro dice que la gracia y la paz son multiplicadas por medio del conocimiento de Dios. Una cosa es conocer la palabra de Dios, que es buena, que es necesario, pero no es suficiente si no se conoce al Dios de la palabra. Amén. Mire el caminar del cristiano. Entonces, oír, creer la palabra, recibirlo, buscarlo, seguirle, conocerle y obedecerle. Sería el séptimo. Obedecerle. O sea, hacer la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, nosotros cuando presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, ese es el culto racional. Entonces no nos vamos a conformar con las cosas de este siglo, de este mundo. Amén. Sino que nosotros vamos a ser renovados siempre en ese espíritu de nuestra mente, en el espíritu de nuestro entendimiento y, repito, haciendo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Eso es lo que dice la palabra, repito, en Romanos 12:1-2. Como ven, cuando a la persona se le pregunta que si cree en Dios, ojo, entonces tiene que marcar diferencia. No solamente creer, porque entonces están
en el mismo estatus de los demonios, que los demonios también creen. Entonces hay que avanzar, hay que creer. Ya otro paso, oír, primeramente, oír, creer, recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, buscarle en espíritu y en verdad, en esa oración, seguirle, conocerle a través de la Escritura, escudriñar la Escritura, dice la palabra, y obedecerle. Amén. Entonces sería oír, creer, recibirle, buscarle, seguirle, conocerle y obedecer. Son 7 pasos mínimo para iniciar la carrera cristiana o seguir a Cristo, mi amado Salvador. Hermanos, amigos, compañeros, Cristo nos ama demasiado. Esa es la palabra que el Señor me regaló para compartir. Chao, bendiciones. Cristo les ama. Amén y amén.